¿Qué problema tenemos aquí ahora? Estamos en el universo. Nuestro tema, nuestro karma, el efecto de la carga. ¿Por qué? Porque la carga es lo único real. Vamos a hablar hoy unas 2 horas o 2 horas y media, según el café que vaya a preparar Couto. Y mañana vamos a hablar unas 3 horas y tanto en la mañana, y todavía nuestro deportista no sabe qué va a hacer mañana de tarde. ¿Por qué? Porque cuando nosotros prescribimos una carga de entrenamiento, debe ser un proceso que a medida que nos ponemos más experimentados nos lleva menos tiempo. Pero yo tengo que pensar y manejar muchas variables antes de decirle, mañana son 4 de 1000 a 320 kilómetros. Antes de llegar a eso, tengo que tener claro por qué, cómo, cuándo, qué hice ayer, qué hago mañana, qué hice el año pasado y qué voy a hacer el año que viene. Es decir, la carga es lo único real que va a recibir nuestro deportista. Es lo único real que va a recibir, que va a sufrir y que IO va a disfrutar. Y él no va a saber, tal vez sí, pero él no tiene todo el proceso intelectual de haber llegado a esa carga del día sábado. Por eso el efecto de carga es nuestro problema. Tenemos que estar absolutamente seguros de que lo que yo hago hoy tiene que ver con lo que hice ayer y con lo que hice la semana anterior y con lo que voy a hacer mañana y voy a hacer la semana que viene y el mes que viene y la fase que viene y el año que viene. Nuestro problema es no tener, uno de los problemas, creo, es no tener progresividad en los contenidos, medios y métodos de entrenamiento de año en año. Los niños no son adultos pequeños y no podemos tener el mismo objetivo con un niño a los 12 que a los 15 o 16 o 19 y 20. Entonces, hay medios y métodos para estimular según la fase de crecimiento y desarrollo. Y hay cosas que tenemos que hacer en determinado momento y otras que vamos a tener que esperar un poco más. El efecto de carga es la obligación del entrenador. Muchas veces, inclusive en la bibliografía, se recomienda, no, en tal periodo trabajen al 70% en fuerza. Pero me tienen que dar más datos. Yo con el 70% puedo hacer fuerza explosiva, o resistencia de fuerza, o un tipo de hipertrofia muscular. ¿Sí? ¿Qué hago con el 70%? O simplemente con decir, no, estoy haciendo tramos de 1000, o estoy nadando tramos de 200 metros en la pileta. Pero, ¿qué más? ¿A qué ritmo? ¿Con qué pausa? ¿Cuántas series? ¿Qué volumen? ¿Qué hago mañana? Entonces, esto para nosotros es vital. Intentar conocer de la manera más profunda qué es lo que estoy produciendo cada vez que aplico una carga. Para conocer el efecto de carga tenemos que pensar en los componentes de la carga de entrenamiento. Carga de entrenamiento no es cualquier cosa, no es cualquier estímulo. Tenemos que hablar de producir adaptaciones positivas, por lo tanto las cargas y sus componentes tienen que estar adecuadamente combinados. Los componentes de una carga son mucho más que el volumen y que la intensidad. Los componentes de una carga son el volumen, la intensidad, la densidad, es decir, la relación entre el periodo de carga y periodo de descarga o de descanso, la complejidad. Hay gestos o movimientos o tareas que son más o menos complejas para un deportista y eso le demanda más gasto, más concentración, más cansancio del sistema nervioso. Entonces, los componentes de la carga van más allá del volumen e intensidad. Siempre. Y como vamos a hablar mañana cuando hablemos de fuerza, el empeño, es decir, con qué ganas, a qué velocidad, con qué intención yo realizo un gesto. Eso también tiene que ver. Cuando veamos saltabilidad, pliometría, lo vamos a poder captar bien. Un deportista puede hacer 10 saltos alternos y estar trabajando fibras lentas. Porque el empeño, las ganas, la intensidad de movimiento determinan que yo reclute unas u otras fibras. Entonces, dentro de las características de la carga también entra esa fuerza de voluntad de querer hacer algo a la máxima velocidad posible.
por más que el porcentaje esté bien, pero la intensidad de gesto determina también el efecto que yo voy a lograr. Perdón. Y obviamente, ¿cuál es la carga máxima? No la carga máxima en kilos, o en volumen, o en kilómetros, no. La carga máxima que el deportista podría tolerar ahora, y qué es lo que le puedo aplicar, y qué carga entra dentro del umbral entrenante, es decir, permítanme el barbarismo entre comillas, es decir, qué carga yo tengo que aplicar para que tenga efecto en su medio interno, en su organismo. Eso lo vamos a ir, tenemos que empezar a usar el ensayo y error, la experiencia y conocimiento de nuestro deportista. Pero no todas las cargas son entrenantes, es decir, no todas las cargas me van a impactar positivamente. Por eso hoy uno de los principios era el principio de umbral de la carga, es decir, por debajo de cierto umbral la carga no produce ningún efecto, ni negativo ni positivo. Hice una entrada en calor, pero de repente perdí un día de estímulo, ¿sí? Eso también tenemos que irlo viendo. Finalmente, forma deportiva, sabemos todos qué es la predisposición para el máximo rendimiento de un deportista en todos los aspectos o con todos los factores que implica. La duración de la forma deportiva va a depender de cuánto tiempo duren los efectos residuales de las cargas que yo he aplicado, cargas de orientación específica. Y esto tiene mucho que ver con lo que viene ahora, con la forma de organizar las cargas en un periodo, en una fase, en un macrociclo de entrenamiento. ¿Cuánto me dura la forma deportiva? Y va a durar tanto como el efecto de las cargas que yo hice antes y con las que he construido un nuevo nivel de forma física. Cuando el resultado se cae, ¿qué tengo que hacer? ¿Y volver atrás? Y eso también es muy individual y hoy en día, por suerte, tenemos otra forma de organizar las cargas, más allá del modelo de Marbellier, que es bueno, que es básico. Recuerden, lo básico es importante, quizás lo más importante, pero hay otra forma de organizar las cargas como para tener tal vez más opciones con un deportista adulto para tener más periodo de forma deportiva en un año, si hablamos de deportes que compiten en un determinado periodo del año. Pero también tenemos los deportes de equipo, fútbol, básquetbol, voleibol, tal vez waterpolo, no lo sé, pero que tiene un calendario mucho más prolongado. Es decir, ¿qué hacemos con la organización de las cargas para el fútbol o básquetbol? Si luego que empieza el campeonato, el torneo, la liga, compiten 6-7 meses seguidos y juegan 2 o 3 veces por semana, 3 veces por semana, a veces 2. Es decir, ¿puedo yo utilizar formas de entrenamiento donde tenga fase de preparación general, especial, precompetitivo y competitivo? No. Es decir, hay una forma diferente para organizar los estímulos para esos deportes que tienen un largo calendario y que, reitero, periodo preparatorio y con suerte a veces 6 semanas, 8, ¿sí? Y a veces ni tanto. El fútbol es un ejemplo clásico, ¿sí? Entonces, bueno, también tenemos que referirnos a eso, con las particularidades del caso. En general, esos deportes no maximizan, optimizan para su juego, ¿sí? Vamos a ver qué pasa mañana con respecto a eso, y hoy también. Esta es nuestra herramienta, el plan de entrenamiento, ¿sí? ¿Por qué está incluido acá? Simplemente a modo de ejemplo, no vamos a leerlo. ¿Qué vemos en un macro de este tipo? ¿Sí? Donde se muestra una periodización doble en un deporte que compite en 2 periodos muy marcados en el año. Tenemos toda la información que se necesita para elaborar un plan. Todas las fechas, todas las semanas numeradas, las fechas de que comienza cada semana, comentario, todo esto lo van a recibir ustedes, o sea que no saquen apuntes conceptuales de cada una, pero el material lo vamos a emplear, ¿sí? ¿Cuáles son las competencias más importantes? ¿Cuándo voy a realizar test de campo y/o test de laboratorio médico? Los macrociclos, los periodos, preparatorio y competición, y aquí aparecen de transición al final del segundo macro, las fases, la denominación o clasificación de los mesociclos, cuáles son los objetivos a alcanzar en cada mesociclo,
cuáles son los objetivos desde el punto de vista funcional, y aquí abajo aparece gráficamente lo que se llama la dinámica de cargas. ¿Por qué quise poner esto acá? Reitero, para mencionar toda la información que yo debo considerar cuando armo un plan. Esto no es una receta, nunca podemos dar una receta, es una forma de... Sí. Tengo mi planificación, tengo mi campeonato, mi corredor está entrenando, tengo todo bien planificado. Y de repente piso una piedra y se rompe un huesito del pie, que es lo que tengo ahorita. A reestructurar todo el entrenamiento para que por lo menos llegue a la parte competitiva. La reestructuración también forma parte del trabajo del entrenador y además demanda a la municipalidad por la piedrita en la calle. Bien, entonces todo esto es información, ustedes lo pueden graficar como ustedes quieran, ¿sí? Pero esto representa, como dijimos hace un rato, lo único que es real, lo que el atleta va a recibir, ¿sí? Esto, lo que el atleta va a recibir, va a estar en cada día de cada una de estas semanas que están acá, y vamos a ir viendo cómo armar cada una de las cosas, cada una de las estructuras. Un comentario. Para algunos deportes, la unidad básica, la estructura básica a planificar es el mesociclo. ¿Por qué? Generalmente los deportes individuales que compiten 2 veces al año, 3, atletismo, natación, pesas, algún otro deporte que desconozca. El mesociclo es la estructura donde yo le pongo nombre y apellido. ¿Qué quiere decir esto? Que yo escribo qué es lo que quiero lograr en cuanto a desarrollo de capacidades en cada uno de esos mesociclos. En los deportes de equipo, lo vamos a ver hoy al final, la estructura básica por calendario no puede ser el mes, tiene que ser más corto, porque juego hoy sábado y vuelvo a jugar el sábado de la semana que viene. Es decir, el plan en los deportes, generalmente los deportes con pelota, la unidad estructural, la que yo tengo que prestar la atención y es la que me va a dar el nivel de forma, va a ser el microciclo, ¿sí? Entre partido y partido, porque además juegan 8 meses, 9 meses, 10 meses al año. Entonces, debe haber diferencias conceptuales cuando yo planifico para un deporte o cuando yo planifico para un deporte individual donde yo voy a competir en 2 grandes momentos, o 3, o 1 en el año, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí empieza lo que para mí forma parte de lo que yo creo, de lo que yo hago y lo que quiero compartir con ustedes. Luego de esto va a haber una descripción de cada uno de estos bloques que hay con colores violeta, rojo. Vamos a profundizar cada uno de ellos y luego lo vamos a comparar con las formas organizativas de las cargas tradicionalmente, desde Medvedev para aquí. Las más exitosas, las más difundidas, las más conocidas. ¿Qué es esto? A veces uno se entusiasma de tarde cuando no tiene nada que hacer y empieza a querer abarcar todo en algo, ¿no? En algo como una matriz. No es, técnicamente hablando, no es una matriz, pero se acerca. ¿Qué considera esto? Considera todo lo que hemos estado hablando y vamos a empezar a desarrollar. Nuestro objetivo aquí es hablar de desarrollo de capacidades e integración de esas capacidades en el entrenamiento de gesto técnico. Y vamos a ver si podemos encontrar un camino más fácil o más práctico para ver si lo que estamos haciendo realmente es el non plus ultra, lo mejor que podemos hacer, o si podemos agregarle algo más de valor. Periodización. La periodización anual. ¿Qué es la periodización? No es nada más que la división del año en periodos. Cuando damos un curso, una charla, nos sentamos a hablar, vamos a hablar de periodización y planificación. Eso es nada más que dividir el año en periodos. Y eso es muy fácil. No estamos acá para hablar de periodo preparatorio, competitivo y transición. ¿Cuáles son las opciones, las variantes que tenemos acá? Periodización simple, ¿qué
nos dice que vamos a competir en un solo periodo importante en el año, o doble 2 veces en el año, o triple 3 veces en el año, y o la periodización continua, es decir, aquellos deportes que compiten todo el año. ¿Sí? Pero no nos dice más que eso. ¿Cómo le llamamos a esto? Mi propuesta es, yo le llamo el primer nivel de decisión. ¿Por qué? Porque esa decisión, al igual que todas, las toma el entrenador. Yo tengo que decir, bueno, yo este año voy a hacer periodización simple, o doble, o triple, o si soy un deporte de equipo, es continua. Pero está bueno porque hay equipos que dicen, no, yo no le apuesto a clase, quiero apostar al campeonato local, pero mi objetivo es la Copa Libertadores porque estoy clasificado. Es decir, de alguna manera intentan jerarquizar o ir de manera distinta en algo que se repite todas las semanas, que es jugar y competir. Pero bueno, este es un primer nivel de clasificación, ¿sí? Y no tiene más complejidad que eso, es dividir el año en periodos. ¿Cuánto dura? ¿Cuándo comienza uno y cuándo termina el otro? Ese es el nivel más simple. Pero ¿qué tenemos abajo? Abajo tenemos otro nivel, que es el que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque lo único real es la carga, y es lo que el deportista recibe. Este segundo nivel es el nivel de desarrollo de capacidades. Faltaría agregar desarrollo e integración de capacidades. Y esto es clave, porque nuestro problema no está en definir periodo preparatorio, competitivo de transición. Nuestro problema está en desarrollar la velocidad, la fuerza, la resistencia que yo necesito. Y luego, cómo integrarla con las otras capacidades. Independientemente de si yo quiero maximizar o quiero optimizar. Siempre es el mismo problema. No, yo desarrollo la resistencia de manera óptima. Bueno, pero ¿cómo lo integro con la velocidad y con la fuerza? ¿Sí? Y reitero, no importa que sea a nivel máximo o a nivel óptimo. Yo tengo que definir eso. Y aquí se nos abren distintas opciones que vamos a profundizar. ¿Cómo integro las capacidades motoras? Es decir, ¿cómo pongo junto la velocidad, la resistencia, la fuerza, la flexibilidad? Hay una forma que se denomina en complejo, es decir, todas juntas, o secuencial, es decir, primero una, luego la otra, o en bloque, es decir, pequeños bloques donde predomina marcadamente una capacidad y luego entra la otra. Y también tengo el otro problema, aquí las integré, y cómo voy a desarrollar cada una de esas capacidades sola, en sí misma. Y tengo opciones, un desarrollo complejo, ahora vamos a ver qué es, un desarrollo en secuencia de las distintas cualidades de una misma capacidad y un desarrollo pendular de las cualidades de una misma capacidad. ¿Se entiende? Tenemos dos campos para definir y que con los colegas que yo he conversado antes les resultó útil, porque no pensábamos. Una cosa es desarrollar la fuerza y la velocidad y la resistencia. Sí, pero nosotros tenemos que leer también en vertical. ¿Qué pasa con esto que estoy haciendo yo acá de la fuerza con respecto a la velocidad y con respecto a la resistencia? Y a la técnica. Entonces, vamos a ver cómo entra esto dentro de nuestra práctica de entrenador. Y luego tenemos un tercer nivel, que son la especificidad de los medios de entrenamiento y el otro elemento que lo compone, que es el aumento de la carga. ¿Cómo puedo utilizar yo? ¿Qué tan específicos pueden ser los medios que yo utilice? Y va a depender de un montón de cosas. Puedo utilizar medios más o menos específicos de manera compleja. Vamos a ver qué forma de organizar las cargas donde utilizo ejercicios generales, específicos y competitivos juntos, y hay otros donde están claramente separados o en secuencia, ¿sí? Y el aumento de la carga también yo debo definirlo dentro del mismo micro, meso y acá lo que decía dentro del mismo macro. Hay años de entrenamiento
donde yo tengo que estar muy seguro si quiero o no quiero aumentar la carga, o cuánto la voy a aumentar. Entonces, la propuesta acá, ¿cuál es? Ya no solo hablar de periodización, sino saber que tenemos distintos niveles de temas a definir. ¿Y quién los va a definir? Nosotros. A priori. Yo tengo que saber cómo desarrollar y cómo integrar las capacidades. Tengo que saber en función de eso qué tipo de medios voy a utilizar, más o menos específico, y cómo los voy a mezclar. ¿Sí? Bien. Entonces, a esto se le llaman las 3P: periodización, planificación y programa. Es como dicen los jóvenes cuando van a salir. Acá cuando empiezan a salir, el martes de noche ya, el miércoles, por ahí, ¿no? Le dicen, bueno, ¿cuál es el programa para hoy? O sea, el programa para hoy es qué vamos a hacer hoy. ¿Sí? Entonces, periodización, planificación, programa. La periodización, estructura temporal, tiempo, periodos, contenidos, objetivos de tarea para cada uno de esos periodos. Simple. División del año en periodos lógicos, periodo preparatorio, periodo competitivo y periodo de transición. ¿Por qué usamos la palabra lógicos? Primero por la secuencia, ¿sí? Los periodos tienen esa secuencia. ¿Y qué otra cosa tienen? Una duración. ¿Por qué la duración tiene que ser lógica? Porque tiene que permitirme, ¿qué cosa? Lograr adaptaciones. Si yo hago un periodo preparatorio mínimo y no logro mejorar nada, el resto del año será complicado. Es decir, lo lógico aquí es por la secuencia y por la duración que debe permitirme elevar mi nivel de forma deportiva. Y lo que ya dijimos, simple o doble o triple o continua, en tanto sea un deporte que compita todo el año, todos los fines de semana. Planificación. ¿Qué es la planificación? Estrategia a largo y mediano plazo que regula el proceso de entrenamiento, es la estructura dentro de la cual se llevará a cabo el proceso. Acá está el plan, ¿sí? Y aquí aparece la integración y desarrollo de las capacidades. ¿Cómo? Dividida en la integración y en el desarrollo. ¿Cómo viene esto? Ya lo vemos. Programación, el último nivel, el tercer nivel. Contenidos, cargas y métodos que se van a emplear. Medios y métodos de entrenamiento, lo que voy a hacer hoy, cómo lo tengo organizado hoy o mañana, y cómo va a ser el aumento de la carga dentro del micro, del meso y también en el año. Eso está en el tercer nivel que corresponde con integrar y desarrollar las capacidades. Y esta es la parte clave para nosotros. ¿Qué es la integración y desarrollo de capacidades? Comencemos acá. Se refiere a cómo capacidad se entrena en el ciclo anual en relación a otras capacidades. Entonces, esto es relevante. ¿Por qué? Las estrategias son en complejo y lo que se llama bloque secuencial. ¿Por qué yo digo que esto es importante? Todo esto para nosotros es clave. Porque vamos a ver ahora que desde Madveguer para acá, pasando por los grandes teóricos y prácticos de la teoría del entrenamiento, teoría y práctica del entrenamiento, hay distintas tendencias. Madveguer, ¿qué hace? Divide el año en periodos y habla de volumen e intensidad. Pero Peter Chiene luego habla de volumen e intensidad con ondulaciones muy altas. Y Berjosaki habla de bloques de entrenamiento con un predominio claro de una capacidad sobre las otras, ¿sí? Y Bondarchuk aparece por la década de finales del 70 con su teoría de los bloques de entrenamiento, que es altamente individualizado, ¿sí? Y luego aparece Forteza con sus campanas estructurales y aparece el ATR. ¿Sí? Hay muchas propuestas, pero que todas apuntan a cosas un poco distintas, hasta que llegamos a ver que el hilo conductor de todo es integrar y desarrollar capacidades que pueden ser o tener una transferencia positiva o a tener una interferencia que es negativa con respecto a las otras. Entonces, integración de capacidades. Cómo cada capacidad se entrena en el ciclo anual respecto a las otras. Y aquí de nuevo, algunos deportes tendrán una estrategia y otros deportes tendrán otras. Desarrollo de capacidades motoras.
forma en que cada capacidad se desarrolla en el ciclo anual. Si ya no hablamos de la velocidad respecto a la resistencia, no, ahora hablamos de cada una. ¿Cuáles son las estrategias? Complejo. Todas las cualidades de una misma capacidad se entrenan simultáneamente. Pregunta: ¿qué hace un equipo de fútbol o básquetbol, los niños que juegan fútbol o básquetbol todo el día? ¿Qué están haciendo? ¿Entrenando todo al mismo tiempo? ¿Entrenan la velocidad de desplazamiento? Sí. ¿Entrenan la resistencia a un gesto técnico? Sí. ¿Entrenan la resistencia? Sí, pues los niños juegan 2 o 3 horas al fútbol. Aunque pierdan velocidad, siguen jugando. ¿Sí? Hay otros deportes que no, que vos tenés que estimular una cualidad primero, ¿sí?, y luego otra. O hay deportes donde yo puedo estimular todos los tipos de velocidad, la velocidad máxima y la resistencia de velocidad, o jugando o en la misma sesión o practicando el mismo deporte. Dependerá de qué deporte sea y cómo yo lo organizo en el año. Pero es una posibilidad. O desarrollo en secuencia. Las cualidades de una misma capacidad se suceden una después de otra. Primero resistencia de fuerza, luego fuerza máxima, luego fuerza explosiva, luego fuerza especial. Y o pendular. 2 cualidades de una misma capacidad se alternan. Por ejemplo, fuerza máxima y explosiva. Para todos los deportes acíclicos, rápidos, de alto nivel de potencia, es muy común que en una misma sesión yo hago primero fuerza máxima y luego fuerza explosiva. Eso sería un abordaje pendular. ¿Cuáles son las especificidades o cuál es la especificidad de los medios de entrenamiento? Relación en la utilización de los medios generales en relación a los medios específicos. ¿Por qué? Porque todos los entrenamientos van a tener cosas que son menos parecidas al gesto deportivo y cosas que son mucho más parecidas al gesto deportivo. Y obviamente el aumento de la carga, de acuerdo a los periodos, puede ser lineal u ondulatorio o autorregulado. ¿Qué es el autorregulado? Esto viene del levantamiento, escuelas búlgaras que hacen un test cada día del máximo que podía movilizar una carga y a partir de ahí establecen el porcentaje para ese día, para esa sesión. Pero ¿por qué está esto explicado de esta manera? Porque todo lo que vamos a ver de ahora en más, hasta con la explicación de las formas organizativas anteriores, tienen que ver con esto. Ahora cuando nos sentamos con un colega y compartimos estos conceptos, podemos decir: bueno, ¿y vos qué estás haciendo? No, yo hago doble periodización, desarrollo secuencial de capacidades, integración en complejo de capacidades, es decir, ver cómo van cuadrando los distintos factores. Porque muchas veces encontramos, como les dije hace un rato, si leemos en horizontal está bien, pero cuando leemos en vertical, la carga de velocidad con la de resistencia y con la de técnica me da un día donde va a terminar en el hospital. Entonces, el tema es integrar horizontalmente y verticalmente, si ustedes quieren. Siempre tenemos que estar pensando en eso, ¿sí? Entonces, por eso está esto aquí. Nosotros lo usamos, entonces está bueno que cuando nos sentamos entero a conversar, decimos: ¿vos qué estás haciendo? No, hago bloque acá, hago en secuencia acá, hago un aumento lineal de la carga hasta acá y luego lo hago ondulatorio, y está bien. O sea, saber cómo estoy yo integrando y desarrollando cada capacidad. Por eso les dije, desde el título están esos 2 conceptos. Y creo que tenemos que revalorizarlos y superar el periodo preparatorio, periodo competitivo y periodo de transición. Que es válido para muchos deportes, que es válido al inicio con los niños, con los jóvenes, pero que luego, si queremos trabajar ya con juveniles o adultos, vemos que hay otras opciones para hacerlo, ¿sí? Preguntas, comentarios, aportes. Sí, señor. Llegando a la definición de qué estructura voy a trabajar, veo que la premisa fundamental parte de maximizar
y optimizar. Partiendo de que tengo yo conocimiento pleno de la estructura, antes tengo que saber si quiero maximizar o optimizar, que en la premisa fundamental es enfrentándose uno a la otra. Entonces, mi duda de lo que vengo llegando antes de poder definir qué estructura quiero para la integración, desarrollo y capacidad es si siempre van enfrentados, o la optimización me permite la maximización, o la maximización también me permite la optimización, sin tener que obviar la calidad de cada deporte. Yo conozco mi deporte, pero creo que optimizando maximizando. Entonces al final lo estoy enfrentando, y para definir la estructura tengo que tener claro, a pesar de que tengo el correcto conocimiento de las importancias de mi deporte, de cada una de las capacidades, pero veo que lo tengo que enfrentar necesariamente. No, inclusive cuando vos en cualquier deporte donde digamos vamos a permitirnos, es decir, no dependés de la expresión máxima de una capacidad, pero vos sabés que para desarrollarla óptimamente tenés que en algún momento llegar a su 100% de estimulación y a intensidades del 100%. Entonces, aquí no se quiso plantear como un antagonismo, sino como que son complementarios. Obviamente, hay deportes donde netamente son maximalistas, por decir de alguna manera, y otros donde vos no dependés de ese llegar al máximo. ¿Qué pasa? A la vez, la mayoría de los deportes que son maximalistas necesitan tener un nuevo máximo y mejor máximo cada año. Es decir, no podés tener tu mismo máximo de media sentadilla 10 años si sos saltador de triple. O sea, inclusive va a una situación más extrema. Pero cuando lo organizás en el macro, como tú dijiste, tu objetivo es optimizar para un deporte que no depende de mejorar el 100% de fuerza de piernas, pero para vos optimizar su fuerza de piernas, en el desarrollo de la fuerza vas a tener que llegar a su máximo en determinado periodo. O sea que ahí estarían, digamos, integrándose los dos. Pero no quiere decir que siempre vaya a ser o una cosa o la otra. Y además dijimos que hoy en día muchos de los deportes que no dependen del máximo nivel están acercándose. Es decir, se ve que todo el mundo está, o es posible acercarse al máximo nivel individual de miembros de un equipo. Eso dependerá de las características de cada uno. Pero no hay que verlo como antagónico, sino como decir, bueno, ¿cuánto hago de cada cosa? ¿Sí? Porque entrenando rugby, creo que es una de las situaciones más complejas que hay. Hombres de 110, 120 kilos, que hay que desarrollarles la fuerza máxima a los mayores niveles, hay que desarrollarles la resistencia a la fuerza, y por ahí les cae la pelota y tienen que correr 40 o 50 metros. Es decir, ¿cómo pones todo eso junto, verdad? Y bueno, hay que ponerlo porque es el juego. Entonces, está buena la acotación, y la idea no es ponerlos como antagónicos, sino complementarios. Voy por un lado o voy por el otro. ¿Sí? No, igual, yo sí. Pienso que igual el tema de optimizar o maximizar en un deporte u otro, un poco que también, si lo llevamos a la hora de planificar, en una cierta etapa de mi entrenamiento tengo que maximizar y en otra tengo que optimizar. O sea, un poco que la relación está perenne siempre en dependencia de un deporte u otro. Todo está en dependencia del objetivo que yo estoy persiguiendo en la etapa de planificación. Sí. Inclusive cuando dijimos hoy que había uno de los principios que decía, que a mí me gusta llamar orientación predominante, o sea, un velocista, un saltador, un lanzador, un boxeador, un levantador de pesas, ¿necesita velocidad? Claro. ¿La va a desarrollar a su máximo? No. Pero va a desarrollar un tipo de fuerza que le va a permitir moverse muy rápido en el gesto que él hace, que es levantar la barra, ¿sí? Pero no obsta para que haga gestos, ejercicios de velocidad cíclica o segmentaria para mejorar y coordinar mejor un movimiento rápido. Pero sí, es así. O sea, en determinado momento voy a optimizar y voy a maximizar. Obviamente, en general se maximiza aquella capacidad que es más determinante para mi gesto deportivo, ¿sí? Y otro la voy a optimizar. Bien, ¿algo más? Bien, entonces, estos son, digamos, una forma distinta de abordar o de analizar los contenidos, ¿sí? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, vamos a ver qué pasaba en el pasado. Medvedev,
esquema muy simple, hablaba de volumen e intensidad, vemos la forma va más o menos paralela con el crecimiento de la intensidad, la denominación de los periodos y fases como elemento central, una propuesta no individualizada y que, reitero, sigue siendo útil y que es básico manejar para luego irnos a formas organizativas un poco más elaboradas. El momento, digamos, de mayor cuidado, que es cuando se entrecruzan las tendencias de volumen e intensidad, es el instante donde tenemos que prestar mayor atención al estado, a la salud, a cómo va evolucionando nuestro deportista. Luego aparecen otras formas organizativas donde ya hablan de carga especial y carga general. ¿Sí? ¿Vieron? Hace un ratito hablábamos del medio más o menos específico. Este autor habla de sistema de formación de la preparación especial, divide la temporada en ciclos independientes, alterna periodos de preparación y competición, donde habla de acumulación y realización. ¿Sí? Y básicamente maneja dos grandes campos, la carga especial y la carga general. Madveillé, por el contrario, hablaba de un periodo casi excluyente de carga más general y luego irse a cargas o a medios más específicos. Aquí se alternan y se van separando en cuanto a mayor presencia de ejercicios especiales con respecto o de carga especial, con respecto a carga general. Pero están todos presentes durante todo el año. ¿Sí? Y aquí habla de una amplitud del péndulo entre esas cargas más especiales y cargas más generales. ¿Esto es válido? Claro, es válido para cualquier deporte o para un periodo donde yo quiera trabajar este tipo de organización. Luego aparece Peter Chiene por ahí por el 80. Este para mí es uno de los más, de los que dio un salto cualitativo en la propuesta de organizar cargas. Estructura con altas cargas, acá estamos hablando de deportistas adultos, donde volumen e intensidad se mantienen en niveles muy altos permanentemente, donde primero, digamos, o en una primera mitad de un macrociclo doble, lo que predomina es el volumen, y luego en el segundo macro lo que cambia, lo que se modifica es que comienza a predominar las altas intensidades. Entonces, cargas altas, predominio del trabajo específico básicamente en el segundo macro, distribución con cortas ondulaciones, periodo de descarga, cambios cuantitativos y cualitativos durante todo el periodo, modelo para deportistas de alta calificación y la existencia del periodo de preparación general. Es decir, generalmente, cuando hablamos de periodo de preparación general y decimos que es inexistente, se refiere a que es menos relevante como general. O sea, siempre estamos, o aquí estamos trabajando, casi siempre con volúmenes e intensidades que son altos y que por eso lo tornan más específico. Berjoyán, que hablaba de bloques, donde predominaba el nivel o los trabajos de bloques muy concentrados de fuerza, con menor participación de otros condicionantes como era la técnica o como era la fuerza explosiva o la fuerza especial. Es decir, terminaba un bloque donde predominaba el trabajo de fuerza, generalmente fuerza máxima, en aquellos deportes que lo requerían, para comenzar luego el desarrollo de las otras capacidades que le eran más específicas. Él trabajaba, se fundamenta esta postura en la duración del efecto residual de las cargas de la fuerza máxima que elaboraba acá, para luego transferirla y llevarla a que tuviera un efecto positivo en la fuerza explosiva, la fuerza especial, la técnica, la velocidad, según fuera el caso. A partir de Berjoyán se habla de método paralelo complejo, que se refería a la estimulación simultánea de distintas capacidades y ver qué pasaba con la forma física o el estado de entrenamiento o con el método sucesivo continuo, es decir, establecer una secuencia de estímulos que permitieran que al cesar o al descender un estímulo comenzara otro y lo mismo, de forma de que el estado de entrenamiento fuera permanentemente creciente. Es decir, es lo que se derivaba de esta propuesta. Y finalmente aparece Bondarchuk. Breve historia de Bondarchuk para que no lo conozcan.
es uno de los que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque él fue atleta y él fue entrenador de deportistas reales. Bondarchuk fue campeón olímpico de lanzamiento de martillo en los Juegos Olímpicos de Múnich 72. Fue campeón olímpico de martillo, tuvo récord del mundo, y 4 años más tarde, en los Juegos Olímpicos de Montreal, él es el entrenador de Yuri Sierik, actual recordista del mundo de martillo. Todavía hoy su récord permanece. Y en la competencia de los Juegos Olímpicos de Montreal, Yuri Sierik gana la medalla de oro en martillo y Bondarchuk sale tercero. Es decir, él entrenó atletas de nivel mundial, basándose en esta propuesta. Hoy en día Anatoly Bondarchuk es entrenador en Canadá de uno de los 4 o 5 mejores lanzadores de bala del mundo, que se llama Armstrong, y él lo entrena y se basa en esta propuesta. Tuvimos la ocasión de encontrarlo a Yuri Sierik más de una oportunidad, y él sostuvo que Bondarchuk sigue trabajando de esta manera y que él también trabaja de esta manera. Yuri Sierik fue el entrenador de su hija, que fue medalla de plata en el Campeonato del Mundo Juvenil de menores, de Lille, año 2011, también en lanzamiento de martillo. Es decir, es una metodología más o menos probada, no solo en lanzamiento, sino que se puede adaptar a otras pruebas. ¿Cuál es la innovación de Bondarchuk y de su propuesta? Él habla de tiempos de adaptación individuales de cada deportista. Y esto es real. ¿A qué se refiere él? Que hay deportistas que van a mejorar y adaptarse en periodos cortos o más cortos que otros. Un deportista puede adquirir su mejor nivel de forma deportiva en 5, 6, 7 semanas, y otro de repente necesita 10 o 12 semanas. Entonces, ¿qué es lo que no cambia Bondarchuk? La secuencia de estos periodos que le llama de adaptación, de mantenimiento y de reducción de la forma deportiva. Y esto es real. En aquellos deportes de tiempo y marca, como digo yo, es muy fácil ver los rankings de cada país o mundiales. Y fíjense en esto. Hay deportistas que siempre hacen su mejor marca al principio del año. ¿Por qué es esto? Más allá de que tal vez no la hagan en el Juego Olímpico, en el Campeonato del Mundo o en el Campeonato Panamericano, pero lo ideal sería lograr el mejor resultado ¿cuándo? En el periodo competitivo. Pero sin embargo hay deportistas que tienen su mejor resultado siempre al principio del año. ¿Sirve de algo? No. ¿Hay competencias importantes ahí? No. Descartemos el aspecto psicológico, si es posible. Porque hay deportistas que tienen buenos rendimientos al principio del año y luego ese rendimiento cae. ¿No será que esos deportistas adaptan rápidamente, es decir, mejoran su nivel de forma física, técnica, táctica, psicológica, y luego, por seguir una periodización tradicional o donde yo planifico 6, 8 meses, su forma deportiva cae y ya no tengo manera de resolverlo? Bondarchuk propone distintos periodos de desarrollo, de mantenimiento y de pérdida que son individualizados. ¿Cómo lo controla? Haciendo test permanentemente, ¿sí? Y manejando ¿qué otro concepto que vamos a ver ahora? ¿Cuál es el contenido de su plan de entrenamiento? Son distintos tipos de ejercicios. Ejercicios de carácter general, general orientado, especial, desarrollador especial, y ejercicio competitivo. ¿Qué es lo que él cambia permanentemente en su propuesta? ¿Qué tipo de ejercicios está realizando? ¿Sí? Entonces, esa es la secuencia, y esta es la secuencia en el año. Periodo de recuperación, de desarrollo, de mantenimiento, de recuperación, de desarrollo, mantenimiento. ¿Cuánto compite? Tanto como su forma se mantenga. Esto es para deportistas adultos, desarrollados, y a los cuales hay que estar evaluando permanentemente, ¿sí? Esta es una propuesta. Aparecen las campanas estructurales de Forteza, compatriota del equipo metodológico, básicamente donde él habla de direcciones determinantes del rendimiento y de direcciones complementarias del rendimiento. ¿A qué se refiere acá? ¿A ejercicios más
o menos impactantes, más o menos específicos dentro de todo el menú que tienen para aplicar al atleta, al deportista, ¿sí? Entonces, la suma de las direcciones determinantes y las complementarias nos va a dar el resultado, el 100%. Cómo evoluciona en el año es lo que hay que manejar en función del arte del entrenador, ¿sí? Esta es una representación gráfica de eso mismo, el famoso 60-40 de Santiago Antunes. Y la idea es, bueno, ver qué tanto hago de especial y qué tanto hago de general en los distintos momentos del año y ver cuál es la ponderación que hago de el impacto, digamos, del contenido específico en cada uno de los mesociclos en que yo ya he dividido mi macro de entrenamiento. Aparece el ATR, que también es una forma aceptable para todos. Periodo de acumulación, transformación y realización. ¿Qué es esto? Acumular la estimulación de distintas capacidades, transformarlas acercándome a lo específico y realizar con lo más específico que yo necesite para ese deportista y para ese deporte. Pero acá no es mezclar o acumular cualquier cosa. Tiene que haber una lógica interna aquí y una lógica interna acá e igualmente acá. Y tiene que haber una transformación, una secuencia que sea óptima para mí en cada uno de estos elementos. Hoy les dije, tenemos que leer no solo, en este caso, en este sentido, sino ver cómo juegan cuando yo las integro con las demás capacidades, ¿sí? Este ATR también ha surgido hace mucho tiempo, los españoles, hay muchos que hablan y que han utilizado esto, y está bien, acá no estamos diciendo que está bien o que está mal. El tema es ver cómo puedo utilizarlo de la mejor manera. Y antes de ir a un break, ¿qué tenemos acá? Nos estamos acercando a la realidad, como digo yo, lo único real es la carga, ¿sí? ¿De qué hablamos? Hablamos del macro, hablamos de periodos, objetivos y tareas de cada periodo, tengo que saber qué tengo que generar en cada uno, los mesociclos, objetivos y tareas, los microciclos también, y finalmente sesiones y unidades, objetivos y tareas. En rojo, ¿por qué? Porque esto va a ser lo que el atleta va a hacer mañana. A él esto puede ser que le interese, si es un deportista comprometido, puede que no, pero lo que él va a hacer es esto. Y esto va a depender de todo lo anterior y de qué conceptualización yo tenga de cada una de estas etapas anteriores. Entonces, yo no solo voy a tener de lo grande a lo chico, de lo chico a lo grande, es una relación dialéctica. Mi objetivo del macro va a determinar el objetivo del día y de la sesión y de las unidades que lo componen, ¿sí? Pero todo esto son decisiones que yo tengo que tomar en cada escalón y tiene que tener una coherencia interna, una lógica interna. Por eso usamos la palabra continuum, es decir, cada cosa tiene que fluir aceptadamente, fácilmente con lo que hice antes y con lo que voy a hacer mañana, ¿sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Nos tomamos 5 minutitos de descanso. Bien. 5 minutos volvemos.